Bienvenidos al tercer encuentro de este programa de fortalecimiento institucional de ONGs, que hemos venido teniendo varios encuentros y que se está difundiendo alrededor de toda la provincia. Mi nombre es Javier Fonseca, soy contador público nacional y ejerzo como vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de San Luis. Esta colaboración se está haciendo entre el Consejo y la Dirección de Personas Jurídicas. Hasta ahora, en los encuentros anteriores, han estado viendo aspectos específicos jurídicos sobre la creación de asociaciones sin fines de lucro, fundaciones, ONGs de aquí en más, les vamos a estar diciendo, ¿sí? Y seguramente esa ONG fue autorizada a funcionar a través de una resolución emitida por la Dirección de Personas Jurídicas. Pero no queda todo allí. Ahora vamos a hacer otros pasos de la vida de esta ONG. Así que vamos a pasar a la primera filmina para ver lo que vamos a estar conversando hoy. Dentro de los asuntos tributarios, nosotros vamos a estar viendo todo lo que sería referido al área contable e impositiva de la ONG. Y vamos a estar viéndolo en 4 principales bloques. El primero va a ser inscripción en impuestos, ya sea tanto en AFIP como en rentas. Seguidamente vamos a estar viendo exenciones de impuestos, los casos en los que les corresponden y cómo realizarlas. Vamos a estar viendo libros obligatorios, más que todo haciendo un énfasis en aquellos libros obligatorios que tienen un contenido contable. Y finalmente vamos a estar hablando acerca de la documentación que es necesaria para la confección final del balance. Y vamos a comenzar con la inscripción en AFIP. Recién les había comentado que una ONG tiene como un certificado de nacimiento, que vendría a ser la resolución emitida por la Dirección de Personas Jurídicas. Y ahora lo que va a realizar, el paso siguiente, sería su inscripción en AFIP, que vendría a ser el primer pasito que va a dar la ONG en su vida institucional, ¿sí? Para ello, es necesario ir recopilando alguna información que va a ser necesario informarle a AFIP. El representante natural de una ONG, su presidente o la persona que dentro del estatuto se haya definido como persona autorizada para poder diligenciar los trámites de inscripción, va a tener que tener clave fiscal en AFIP, ¿sí? Y esa persona, y a quien más le vamos a decir el representante, va a ser quien va a acceder al módulo de inscripción y modificación de personas jurídicas, en donde va a tener que iniciar esta gestión, por así decirlo. Y para poder iniciarlo, dentro del módulo de inscripción y modificación de personas jurídicas, va a tener que cargar una serie de datos. Una serie de datos como, por ejemplo, la razón social, el tipo de entidad jurídica, una asociación sin fines de lucro, una fundación, por ejemplo, la fecha de la constitución, la vigencia, el mes de cierre, el objeto social, el domicilio legal, la jurisdicción, naturalmente en este caso siempre hablaríamos de San Luis, un número telefónico de contacto y una dirección de correo electrónico, y la composición de la asociación, en este caso, quiénes son los asociados, quiénes integran parte de la comisión, quiénes integran la totalidad de la comisión directiva en realidad, ¿sí? Identificándolos con nombre, número de documento y quit. También va a tener que dejar en claro quién es su representante legal, que
en principio por una cuestión práctica es la misma persona que inicia este trámite, sería lo más práctico. Y va también tener que detallar quiénes integran los órganos de vigilancia, que en el caso de las ONGs lo conocemos como Comisión Revisora de Cuentas. Seguidamente se procederá a la constitución del domicilio fiscal electrónico, que es donde AFIP va a estar enviando las notificaciones electrónicas. Además, también se debe designar al administrador de relaciones de AFIP, que naturalmente sería el representante que ha sido designado para poder impulsar el proceso de inscripción en los distintos impuestos, ¿sí? Para ello, el representante deberá estar haciéndole llegar a AFIP el estatuto social, la resolución de personas jurídicas, el formulario de administrador de relaciones, su DNI y 2 impuestos o servicios que lleguen al domicilio fiscal declarado. Es por una cuestión práctica que se sugiere compilar toda esta información en una sola certificación digital para poder reutilizarla posteriormente. Y tenemos un truquito también. Es destacar que, por ejemplo, la resolución 4991 de AFIP prevé algunos beneficios para poder reducir el costo de estos trámites, porque las certificaciones digitales pueden tener algún costo que puede ser un poco elevado para algunas ONGs. No todas las ONGs van a poder hacerlo, pero podemos ver un detalle de ellas en el artículo 3º infine, que dice que esta vía va a poder ser utilizada solamente por las asociaciones de bomberos, las asociaciones destinadas a la promoción y atención de cuestiones de género, las bibliotecas populares, los centros de jubilados, los centros vecinales o barriales, los clubes barriales, las comunidades indígenas, las cooperadoras de entidades de salud pública, las cooperadoras escolares, los institutos de vida consagrada, iglesias y entidades religiosas, ya sean católicas, apostólicas, romanas o no, las sociedades de fomento y otras entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación, científicas y artísticas que cumplan con funciones de contención social. Una vez presentada y validada esta documentación, el organismo otorgará el quit, notificará al domicilio fiscal electrónico del representante y abre camino a la configuración fiscal de la asociación. Esta configuración depende del objeto de la asociación, sus actividades, y se haría muy extenso poder explicar la casuística. Y así, finalmente, nuestra ONG va creciendo hasta poder obtener su quit. Quit que se acuerdan que ya les había comentado que era la clave única de identificación tributaria y es la manera en la que la ONG se va a identificar ante AFIP. Seguidamente, corresponde hacer la inscripción en los impuestos en los que va a necesitar esta asociación. De manera genérica podríamos decir de que debería estar inscripta en ganancias y debería estar inscripta como IVA exento. Ya con quit en mano podemos pasar al siguiente paso. Vamos a tratar ahora acerca de la inscripción en la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, conocida también como Renta San Luis. En este caso vamos a tratar específicamente de la inscripción en ingresos brutos. Nuestro Código Tributario de la provincia de San Luis ha definido en su artículo 22 como sujetos pasivos a las
simples asociaciones civiles o religiosas que revistan calidad de sujeto de derecho, que vendría a ser el caso de las ONGs que nosotros estamos conversando en este programa de fortalecimiento institucional. En primer lugar, lo que deberíamos hacer es proceder a la vinculación de la clave fiscal del presidente con la organización no gubernamental. Para ello lo podríamos hacer solicitando vía correo electrónico a vinculación personajurídica@rentas.sanluis.gov.ar, adjuntando el estatuto social, la constancia de quit, que nosotros ya la teníamos guardadita del paso que habíamos estado viendo anteriormente, juntamente con el DNI del presidente. El procedimiento que ha establecido Renta San Luis por la resolución 23 del año 2017 permite gestionar la inscripción completamente en línea, adjuntando la siguiente documentación: el estatuto social, contrato de constitución, acompañado de la respectiva resolución de personerías jurídicas, más la constancia de inscripción en impuestos nacionales. Además, seguramente el sistema nos va a estar pidiendo una copia del sistema registral emitido por la página web de la AFIP, fotocopia del documento nacional de identidad del presidente o persona con facultades de representación de la persona jurídica, como habíamos dicho anteriormente. En el caso de presentarse un apoderado, se debe adjuntar el poder, fotocopia del documento del apoderado. También nos va a pedir algún impuesto o algún servicio, puede ser un servicio de luz, gas, en la que conste el domicilio donde se presta el mismo y coincida con el domicilio fiscal declarado. Bien, y ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser la exención de impuestos. Esto es algo extremadamente vital para este tipo de organizaciones no gubernamentales, que puede llegar a variar por múltiples situaciones. Algunas, por ejemplo, porque sea una ONG que acaba de ser constituida o que ha sido constituida en los últimos 12 meses, por ejemplo, lo que hablaríamos una pequeña ONG o en edad, digamos, en antigüedad, o una ONG que hace años que viene funcionando. Tendríamos distintos análisis con respecto a la antigüedad de la ONG. Y por otra parte, dependiendo cuál es el tipo de ONG, no va a ser lo mismo el tratamiento que podríamos darle, un ejemplo, ¿no?, a un club deportivo que a una iglesia o a un centro de jubilados. Lo que podríamos repasar son los requisitos para analizar la viabilidad de solicitar el certificado de exención en impuesto a las ganancias. Si no tenemos estos requisitos, no podemos avanzar. En tal sentido, resulta aplicable la norma general que es la resolución 2681 del año 2009 y sus modificatorias, que dice que solamente las entidades que reúnen una siguiente cantidad de condiciones que les voy a estar comentando son las que van a poder aspirar al certificado de exención, ¿sí? Tenemos como una de las condiciones es poseer quit con estado administrativo activo sin limitaciones. En este caso, tendríamos que tener en cuenta de que una ONG que recién ha comenzado su vida institucional seguramente va a tener la quit sin limitaciones, pero, por ejemplo, el caso de la ONG que estuvo irregular y que justamente es la cuestión que estamos encarando en este programa de fortalecimiento institucional de ONGs, particularmente con el reempadronamiento de las ONGs, nos vamos a encontrar con muchos casos de ONGs que estén irregulares. Entonces, ese tipo de ONGs tienen que tener en cuenta estas condiciones que les voy diciendo y las tienen que ir subsanando para poder después, posteriormente, tramitar el certificado de exención en ganancias, ¿sí?
Deben poseer el alta en el impuesto a las ganancias y de corresponder, en el caso que corresponda, en el impuesto al valor agregado. Tienen que tener actualizada la información respecto a su forma jurídica de acuerdo con su funcionamiento institucional y operativo, el mes de cierre del ejercicio, la o las actividades económicas por las cuales se solicita el beneficio. Todo ello de acuerdo al clasificador de actividades económicas que está vigente en AFIP en la actualidad. Tienen que tener actualizado el domicilio fiscal, así como el domicilio de los locales o establecimientos, conforme a las normativas vigentes. Esos domicilios claramente tienen que estar confirmados, ¿sí? Tienen que haber cumplido con la presentación de las declaraciones juradas que hayan correspondido, por ejemplo, de impuesto al valor agregado o de recursos de seguridad social en el caso que tengan empleados, y esto lo tienen que haber hecho por los 12 últimos periodos fiscales, o los que corresponda presentar en el caso de que haya iniciado hace 5 meses, por ejemplo, entonces va a ser desde el inicio, ¿sí? Pero la resolución nos pide al menos el último año sí o sí presentado. Haber cumplido con la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, el informe de fines fiscales y los estados contables, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. Atención acá, que esto merece un comentario importante. Hay que tener en cuenta, y de nuevo retomando esta cuestión de que estamos en el reempadronamiento de ONGs, podemos llegar a tener casos que hayan caído en la irregularidad y hayan dejado de cumplir con los balances, tienen que retomar y ponerse al día, digamos, van a tener que reconstruir su historia contable, ¿sí? También deben haber cumplido con los regímenes de información previstos en distintas normativas, por ejemplo, participaciones societarias, en el caso que hayan sido sujetos a libro de IVA digital, haberlo cumplimentado también. Y por último, tenemos el caso, un caso específico que creo que merece también un comentario destacable. Es aquellas entidades que por su estructura jurídica o por su actividad o por la magnitud de la misma se les hubiera eximido llevar un sistema contable que les permita confeccionar estados contables, deben presentar un informe o estado de situación con el detalle de los recursos y gastos incurridos en el año calendario inmediato anterior a la fecha de solicitud del certificado, suscripto por el órgano superior, que en este caso sería la comisión directiva, y allí nos ofrece la resolución 2681 un anexo muy similar a la resolución 21 del 2024, que también nos ofrece la posibilidad de hacer un informe un poco más simplificado, con algunas condiciones especiales que eventualmente se pueden llegar a tratar, ¿sí? La obligación establecida en este inciso, la obligación de presentaciones de balances, aquellos que presentan balances, debe ser cumplimentada a través del servicio de AFIP, presentación única de balances, en ese mismo sitio. Y por último, y no menos importante, la última condición es que no se trate de contribuyentes en las que sus representantes, administradores o quienes ocupen cargos equivalentes, hayan sido querellados o denunciados penalmente y se les hubiera dictado prisión preventiva o, en su caso, exista un auto de procesamiento vigente. Entonces, cumplidas todas estas condiciones que estuvimos enunciando, recién entonces nosotros podríamos hacernos a la idea de si esa ONG es o no elegible para poder aspirar a tener el certificado de exención en ganancias. Entendamos que sí, las hemos cumplido a esas condiciones.
Ahora bien, tenemos dos modalidades para poder proceder, dependiendo el tipo de asociación. En este sentido, yo podría decir que la normativa lo define por exclusión. O sea, vamos a tener un régimen general y un régimen simplificado. Y dice así: los simplificados los menciona taxativamente, ¿sí? Y todos aquellos que no estén enunciados taxativamente van a ir por el régimen general. Entonces lo que vamos a hacer es mencionar cuáles son las que pueden ir por el régimen simplificado. Y en ellas podemos decir las entidades exentas de impuestos por leyes nacionales, siempre que las ganancias deriven directamente de la explotación o actividad principal que motivó la exención a las mismas. También, otro caso, las asociaciones cooperadoras escolares con autorización extendida por autoridad pública. El siguiente caso son las asociaciones, fundaciones y demás personas de existencia ideal sin fines de lucro que destinen los fondos que administren y o dispongan a la promoción de actividades hospitalarias bajo la órbita de la administración pública. En el caso de las asociaciones de bomberos voluntarios, también oficialmente reconocidos. El otro caso tendríamos con las comunidades indígenas que estén inscritas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Tenemos como siguiente caso las instituciones religiosas, entre ellos también los institutos de vida consagrada, las sociedades de vida apostólica, inscritas en los registros existentes en el ámbito de la Secretaría de Culto de la Nación. Las bibliotecas populares, reconocidas por la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, que se dediquen exclusivamente a dicha actividad y que posean el certificado de biblioteca protegida emitido por la misma. Otro de los tipos de las ONGs que pueden aspirar al régimen simplificado son las instituciones internacionales sin fines de lucro, con personería jurídica y sede central en la República Argentina o declaradas de interés nacional, aun cuando no acrediten personería jurídica otorgada en el país ni sede central en la República. El siguiente es un caso, son los centros de jubilados y pensionados reconocidos por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Otro tipo de entidades que también pueden aspirar al régimen simplificado son las cooperativas de trabajo inscritas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. El último inciso dice que los contribuyentes no incluidos en los incisos anteriores, o sea, todos los que no hayan sido los que nombré anteriormente, que a la fecha de la presentación de la solicitud registren menos de 12 meses de actividad contados desde la fecha de inscripción, de acuerdo a la normativa vigente. ¿Esto qué significa? Que todas las ONGs, aun cuando no tengan las características que estuvimos mencionando ahora, por ejemplo, ¿se acuerdan que estuvimos diciendo las cooperadoras, estuvimos diciendo las comunidades indígenas, los centros de jubilados y pensionados? Bueno, un caso distinto, ¿sí? Por ejemplo, un caso de un club deportivo, pero que haya iniciado su actividad dentro de los 12 meses anteriores, también pueden optar por el régimen simplificado, y por eso es que es muy importante que las ONGs desde su constitución sigan todos los pasos y lleguen al punto de poder tramitar el certificado de exención en el impuesto de las ganancias antes de que se le cumplan los 12 meses, para poder aspirar al régimen simplificado, que créanme que les va a simplificar la vida poder obtenerlo. Una vez conversado acerca de quiénes son elegibles para ir por el régimen simplificado, por descarte podríamos decir de que el resto de las ONGs van por el régimen general. El procedimiento para gestionarlo, por ejemplo, en el caso del régimen general, se comienza realizando en una aplicación
que hay que instalarlo en una PC de escritorio, se llama SIAP. Además hay que instalar un aplicativo específico que se llama certificado de exención en ganancias, y es bastante intuitivo. En primer lugar hay que ver a qué inciso corresponde el trámite. Por ejemplo, tenemos un inciso para entidades religiosas, otro inciso para centros jubilados, otro inciso para cooperadoras escolares. Y dependiendo el tipo de ONG, va a ir pidiendo distintos datos, ¿sí? Pero en general lo que siempre va a estar pidiendo va a ser todos los datos del estatuto, todos los datos que figuren en la resolución de personas jurídicas, todos los integrantes de la comisión directiva o el órgano de administración de la ONG. En el caso que esa ONG tenga bienes, bienes registrables como por ejemplo inmuebles o rodados, va a estar pidiendo su identificación, su fecha de adquisición, escritura. En el caso de los rodados, también su fecha de adquisición, la identificación de su dominio o patente, como vulgarmente le decimos. Y luego comienza ya ahí a ramificarse el trámite dependiendo del tipo de organización. Así, por ejemplo, supongamos que fuera el caso de una comunidad indígena, bueno, le va a pedir el número de registro o una constancia en el registro de comunidades indígenas. Si es el caso de una biblioteca popular, bueno, les va a pedir un comprobante de su inscripción en la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. En el caso de las ONGs que pueden ir por el régimen simplificado, la solicitud de datos es mucho menor. AFIP ha estado dando unos pasos bastante agigantados, realmente simplificándole la vida en el caso de hacer este trámite, y son bastante intuitivos, e incluso algunos de ellos, les doy dos ejemplos, me parece que es las cooperadoras, ya tienen un trámite completamente en línea, o sea que ni siquiera hay que presentarse allí, toda la información se sube por la web. El otro caso también son las entidades religiosas, también pueden hacerlo así, ya sean católicas o no, pueden hacerlo por allí. En el caso que vayan por el régimen general, que se hace por un aplicativo que se instala en una computadora local, dependiendo, el inciso va pidiendo los requisitos, así como yo les comentaba recién. Eso genera un comprobante de todos los datos que se han estado subiendo en el aplicativo, que se han estado cargando en el aplicativo, se sube a internet por presentaciones de declaraciones juradas y comienza allí un periodo donde AFIP hace una revisión completa. ¿Qué es lo primero que revisa AFIP? AFIP revisa que hayamos cumplido las condiciones para llegar a esta situación en la que podemos solicitar el certificado de exención de ganancias, ¿sí? Si AFIP detecta que hemos cumplido con esas condiciones, ¿sí? ¿Se acuerdan las condiciones que les comenté hace un ratito? ¿Sí? Nos da lo que se llama admisión formal. Es decir, que desde ese momento, si no tenemos ningún inconveniente, ya tenemos un certificado de exención. ¿Pero qué puede pasar? Puede pasar que nos falte algún balance o que nos falte alguna nota aclaratoria de alguna situación, o que por ejemplo hayamos enviado una constancia de inscripción en algún registro y que no sea vigente. AFIP lo que va a hacer es contactarse con el representante para pedirle que subsane
ese error, por así podríamos decirlo, ¿sí? ¿Qué es conveniente? Es conveniente que siempre el que esté como autorizado, diligenciando este trámite de gestión del certificado de exención en el impuesto a las ganancias, sea una persona que tenga rapidez a la hora de contestar, ¿sí? Porque eso va a hacer que el trámite vaya mucho más rápido. Les puedo estar diciendo que una por régimen simplificado puede estar en unos 6 días, o sea, es un plazo bastante cortito, y una por régimen general en unos 45 días. 2 dependencias que tenemos acá en San Luis, que sería el Distrito Mercedes y la Agencia San Luis, están saliendo bastante rápido, son bastante eficientes en la forma en la que se está trabajando, pero eso también depende muchísimo de la predisposición de la persona que esté a cargo de ir llevando, ir impulsando, y si falta esto, y bueno, ahí nomás lo presento y el trámite sigue para adelante. Así que, bueno, con esto habríamos terminado la parte del certificado de exención de ganancias. Por último, ya como para acabar con esta parte de exención de impuestos, hay que tener en cuenta de que también las entidades que tengan exención en IVA y exención en ganancias están exentas del régimen informativo del libro IVA digital, que es un régimen que el resto de las empresas comerciales, por así decirlo, están obligados a cumplir, informando sus ventas y sus compras. Entonces, si ustedes obtienen el certificado de exención en ganancias y además están exentos en IVA, van a quedar completamente exentos de la presentación del libro IVA digital. Y con eso les dejo la parte de impuestos.